Buenos días, amigas y amigos de Destape Televisión. Hoy día, con mucho agrado, con mucha satisfacción para ustedes, amigas y amigos de Destape TV, en nuestra página web www.destape.net, anuncio este primer programa dentro de la programación de Destape TV, y como proyección a la comunidad, a nuestros televidentes, hombres y mujeres, jóvenes, señoritas. Hoy es el primer programa de La Voz de las MIPES del Perú, el cual voy a co-conducir con el ingeniero Valdemar Romero Chumbe. Él es fundador del primer clúster textil, de joyería y de artesanía del Perú. Con él estaremos, reitero, co-conduciendo este programa que va a ir a partir de hoy todos los sábados de 10:30 de la mañana a 11:30, y estaremos también, por supuesto, con invitados. Estaremos anunciando desde ya la realización del primer foro internacional de clústeres sudamericanos acá en nuestra ciudad de Chiclayo, y vamos ya entonces con el amigo, el ingeniero Valdemar Romero Chumbe, quien va a dar más detalles sobre este primer programa. Buenos días, Valdemar Romero. Muy buenos días, realmente muy satisfechos nosotros de participar activamente con nuestra comunidad nacional para el desarrollo y el progreso de las MIPES del Perú. El día de hoy vamos a inaugurar con este programa llamado La Voz de las MIPES del Perú, el programa que va a tener como principal actor a las micro y pequeñas empresas de nuestra nación, que son los que aportan a la población económicamente activa con el Producto Bruto Interno de nuestra nación, en la cual vamos a favorecer todas las iniciativas de emprendedurismo, de competitividad, de productividad de nuestros amigos pequeños empresarios industriales, y especialmente de los rubros de confecciones textiles, joyería y artesanía. Me da mucho gusto tener en esta ocasión la oportunidad de co-conducir este programa con un periodista de tal trascendencia, nuestro amigo Antenor, porque vamos a poder llegar directamente a los que más necesitan de transferencia tecnológica, de pasantías al exterior, de oportunidades de negocio, de capacitación internacional, y especialmente en el contexto del corredor bioceánico amazónico peruano-brasileño, la oportunidad de exportar a la sexta economía mundial, la economía del hermano país del Brasil. Bien, amigo Valdemar Romero, como yo dije y lo reitero, tú eres fundador del primer clúster textil de joyería y artesanía del Perú. ¿Cómo así tú llegas a los clúster hasta llegar inclusive ahora ya a organizar el primer foro internacional de clústeres sudamericanos? Y para conocimiento, porque todavía mucha gente desconoce qué es un clúster, entonces yo quisiera que tú detalles esto más bien primero. Muchas gracias por esta oportunidad, y ahora sí me dirijo a toda la comunidad empresarial, académica y gubernamental, para que todos en forma conjunta podamos desarrollar este y más clústeres. ¿Pero qué es un clúster? Un clúster es un conglomerado empresarial, un conjunto de empresas organizadas y, sobre todo, unidas en un mismo propósito, que es dedicarse a la producción de, en este caso, textiles, joyería y artesanía en una zona geográfica específica. En el caso de Chiclayo nos referimos a la región Lambayeque, para poder de forma competitiva producir sus productos para el mercado local
nacional, pero en grandes cantidades, a precios competitivos y con muy buena calidad. Y en el caso del mercado internacional, para poder abastecer oportunamente a la demanda de productos específicos que nos solicite a través de inteligencia comercial los países que están cerca de nosotros, para empezar, los países que están más contiguos al Perú. Estamos hablando de los países andinos y también de nuestro país más populoso aquí en América del Sur, el Brasil. La idea de desarrollar un clúster es tener un grupo de empresas que pertenezcan a una misma cadena de valor. ¿Qué es una cadena de valor? Es la producción desde el inicio hasta el final de un producto terminado. En nuestro caso, por ejemplo, es la cadena de valor del algodón. Quiere decir que empezamos en la propia producción de agricultura del algodón de nuestra localidad. Sabemos que en el Perú es el algodón Pima, el algodón Tanguis, pero muy pocos conocemos aquí en Chiclayo que el algodón es el algodón del cerro, esa es su variedad, y otro híbrido denominado jacera. Pero por otro lado, por conocimiento neoancestral, sabemos que tenemos el algodón nativo. Claro. Y nosotros poder vender nuestra producción de confecciones textiles, de tejidos, al mundo con el alto valor agregado de nuestra artesanía, que tiene la rica iconografía de las culturas tradicionales de nuestra historia peruana, que estamos refiriéndonos a la cultura Sicán, a la cultura Sipán, a la cultura Lambayeque, a la misma cultura Inca. Tenemos mucho que ofertar al mundo con ese valor agregado haciendo moda. Ese es el quid del asunto. O sea, para especificar un poco más, Valdemar Romero, un clúster tiene que ver con la integridad del proceso económico, desde la materia prima, en este caso pusiste el ejemplo del algodón, desde que se va a comprar el algodón hasta que llega al consumidor final. O sea, correcto, es integral. Quiere decir que tenemos que producir un algodón en suficiente cantidad y calidad, y después tenemos que hacer el hilo. Después que tenemos el hilo, tenemos que teñirlo para tener los colores con los cuales vamos a trabajar. El tejido, la tela, que hay dos tipos de tela: la tela plana, de las camisas, los pantalones, y la tela jersey o piqué, que son de los polos, de los buzos. Entonces, una vez tenido la materia prima, que es el hilo y la tela, con la mano de obra de nuestros artesanos, de nuestros confeccionistas, podemos hacer nuestras confecciones textiles. Y si a eso le agregamos diseño y moda, vamos a vender un producto con alto valor agregado. No es el mismo producto de la China que se produce masivamente, sino un producto que tiene calidad y por lo tanto podemos vender con mayor precio. Se vuelve un producto que tiene valor agregado. Y finalmente, ¿quiénes se benefician? Los microempresarios, los pequeños industriales, los artesanos, que pueden elevar su producción, su productividad, se vuelven más competitivos y en forma conjunta, no uno, no dos, tres, sino cientos, miles, en el caso nuestro 1.253 MIPES, que si produjeran solo cada una de ellas 1.000 unidades, por 1.000 empresas de la micro y pequeña industria tendríamos 1 millón de productos fácilmente. O sea que, en pocas palabras, un clúster va a haber el control de calidad desde la materia prima, desde el producto original hasta que llega al consumidor final también. Correctísimo, esa es la idea. Estimadas MIPES del Perú, solos no podemos hacer nada. Les voy a dar una experiencia que tuve. Me fui al hermano país del Brasil con la intención de identificar la demanda de nuestros productos. Entonces ellos en la zona sur, en el estado de Santa Catarina, en un pueblo llamado Blumenau,
otro se llama Yaraguado Sul, me dijeron, estamos interesados, pero tienes que poder ser capaz de producirnos 1 millón de unidades. Entonces, 1 millón de unidades y de cada tipo. Imagínense, polos, imagínense, buzos, y después me hablaron de los artículos accesorios para bebés. ¿De qué estoy hablando? Bolso pañalero, portabebé, solera, cambiador, canguro, etcétera. Ya son millones de productos. Son millones de millones. Y yo decía, ¿tanto van a poder necesitar? Por supuesto, son 210 millones de habitantes. Ellos consumen por millones. No es una cantidad pequeña. Claro. Es la 210ava parte de su población. O sea, no es casi nada. Es menos de un 1%, es 0.5%. Entonces me vine al Perú y dije, caray, vamos a una empresa para hacer las muestras, le pido 20 kilos de cada uno de los tipos de material que yo necesito, envío al exterior, me hacen los pedidos y empezamos a exportar. Muy bien, jamás me imaginé la respuesta de las empresas exportadoras de insumos, me refiero a la tela, al jersey de algodón, al piqué. Y me dicen, para hacer esa muestra que tú quieres, de 20 kilitos, mínimamente tienes que comprarme 2 toneladas. Oh. 2 toneladas y un solo color. Pero con un solo color no hago nada, salvo que venda solamente colores pasteles o color blanco. Pero eso no hace moda, pues necesitamos hacer diseños y necesitamos telas de diversos colores. Dijeron, bueno, si quieres 6 colores, pues multiplícalos, 6 por 2, 12 toneladas. Para hacer mi muestra, o sea, todavía eso no está ni aprobado. Lo envío y después pueden cambiar de opinión, quieren otro color que no lo pedí al inicio, tengo que comprar otra vez. Ahí me di cuenta, porque era realmente casi imposible que una microempresa, una pequeña industria, por muy buen ánimo que tenga, por mucho que salga al exterior, lo más que hace... Y por muy buena calidad que tuviera. Y por muy buena calidad que tuviera, de diseño inclusive, solamente podría exportar en pequeños envíos al exterior, no en contenedores. Y me pregunté a mí mismo, ¿y cómo hacen países como Colombia, países como Chile, Ecuador, como dice, acá nomás cerquita? La respuesta que me dieron fueron, ellos trabajan con clústeres. En ese momento yo no sabía que era un clúster. Claro. Entonces dije, voy a investigar, voy a averiguar y veré de qué manera podemos lograr hacer un clúster de tal forma que podamos hacer lo mismo que hacen ellos. Y ahí fue cuando, investigando una propuesta muy interesante de Uruguay, una investigadora habla de los protoclúster y de los clúster embrionarios. ¿Qué significa esto? Que tú no puedes ser un clúster de la noche a la mañana solo porque hay un montón de empresas. Eso claro. No significa, sino el conglomerado empresarial de Gamarra, que tiene más de 1000 empresas. No es un clúster. No es un clúster. Claro. ¿Y dónde está la diferencia? Me va a decir. La diferencia no es que sea un conjunto aislado, separado, que cada uno va por su lado. O sea, no es un conglomerado, ni es un consorcio tampoco. No solamente basta hacer que haya varios, muchos, miles, no es suficiente. Todos tienen que estar articulados, mejor dicho, tiene que haber el concepto de asociatividad, pero asociatividad para la producción, no socio empresarial, no que cada uno es parte de una sola empresa grandaza. No, no es eso. Cada uno puede y debe ganar todo lo que puede ganar si es eficiente y competitivo. Pero ¿cómo produce? Esa es la diferencia. Si, por ejemplo, queremos producir un polo que tiene unas aproximadamente 120 operaciones, mejor dicho, tienes que hacer ojal, tienes que colocar botones, tienes que coser las mangas, tienes que unir el delantero con la espalda, tienes que hacer los cuellos, es todo un proceso. Aparentemente se ve muy sencillo, pero tiene todo un proceso de producción. ¿Qué es lo que hacen en un clúster? Uno solamente se dedica a hacer la manga, por así decirlo, izquierda. Otro se dedica solamente a hacer la manga derecha. Otro se dedica solamente a colocar botones. Otro se dedica solamente a hacer ojales. Otro solo se dedica a colocar el bolsillo. Otro solo hace el bordado, etcétera, etcétera. O sea, son especificaciones. ¿Qué logran con ello? Primero,
se vuelven más eficientes porque hacen lo mismo siempre. Mejoran su propia tecnología porque quieren hacerlo de la manera más fácil. Tercero, se vuelven más competitivos. ¿Por qué? Porque cuando tú haces algo siempre, te vuelves un experto. Claro, mejora llama la calidad. Especialización para mejorar la calidad. Y por último, ganas más dinero, porque como lo haces cada vez más rápido y ganas la misma cantidad por objeto y produces en menos tiempo más cantidad, pues estás incrementando tu productividad y tus ganancias a la vez. Por eso que nadie se afecta. Produces más, ganas más. Es una ecuación bien sencilla. Pero lo que interesa de todo esto es que todos ellos no están solos, aislados, sino que trabajan conjuntamente con las universidades, los centros de investigación, para desarrollar nuevas tecnologías, para ser más innovativos. Y como logran eso de forma integrada con la comunidad académica, a través de la investigación de mejora en procesos productivos, mejora en diseño y moda, mejora en tecnologías de producción, por supuesto, pueden producir de 1 a 10 veces más lo que antes hacían con métodos mucho más arcaicos, obsoletos, decadentes. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, está integrado con los gobiernos locales, con los gobiernos municipales, los gobiernos regionales y el gobierno nacional. ¿Cómo? Para la promoción, especialmente nosotros tenemos oficinas de comercio exterior en el extranjero que a veces no las hacemos funcionar, ni las usamos. ¿Por qué? Porque no hacen los estudios de inteligencia comercial, identificar el producto que quiere el mercado, no lo que nosotros queramos vender, sino lo que el mercado exige. Y ese es el otro gran beneficio de un clúster. Interesante, muy interesante, Waldemar. Dime, aparte de este clúster textil, acá en nuestro Chiclayo, ¿hay otro clúster en Lambayeques o de otras áreas o otros clústeres en el Perú? ¿O cuántos hay? Bueno, solo podemos hablar de teoría y podemos hablar de experiencias con buenas intenciones, de buen gusto, pero no efectivamente de clústeres formalmente constituidos. Reales, prácticos. No lo existen, porque ¿qué requiere? Por ejemplo, en nuestra localidad el primer clúster que debió fundarse fue el de la agroindustria, pero cada agricultor va por su lado, hay problemas en las ex cooperativas, no se entienden entre ellos, paran siempre peleándose siendo socios de una misma institución. Entonces eso no es, ese es un ejemplo de lo que no es un clúster. Claro, por lo contrario más bien. Es todo lo contrario, y lo más interesante de este tema es que ha sido la respuesta a las economías de subsistencia y a las economías en donde no había la posibilidad de desarrollarse. Voy a ser más práctico. En la China, un país comunista, los clústeres, el trabajo en equipo de varias empresas en conjunción con su Estado que hace mucha investigación para el desarrollo de mejores productos, exportan a todo el mundo. Tanto así que toda la producción de China cubre el mercado internacional, sea donde sea, incluyendo los Estados Unidos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si China, que es un país comunista, ha utilizado ese mecanismo, si Rusia, que es un país también comunista, socialista, ha logrado a través de los clústeres el desarrollo de sus MIPES, y los países desarrollados como los Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, los países escandinavos, el Reino Unido, también lo han hecho, quiere decir que es un modelo económico que funciona no importando qué tipo de gobierno es. Claro. Entonces, me dice la pregunta, ¿y aquí en América Latina quiénes son ejemplos? El clúster de Medellín, el clúster de Bogotá, el clúster de Cali en Colombia, el clúster de Atuntaqui en Ecuador, el clúster de Minas Gerais, Curitiba, Santa Catarina, Manaus, que es lo que más escuchamos acá quizás. Son clústeres en el Brasil que han sido la respuesta en economías de desarrollo, en vías de desarrollo. Por lo tanto, quiere decir que en todo tipo de economía funciona. ¿Por qué los peruanos hasta ahora no lo hemos hecho? He ahí que esta es una iniciativa que ha sido realmente refrendada del mejor ánimo por el propio Ministerio de la Producción del Perú, que es el que nos está avalando para hacer el primer foro internacional de los clústeres sudamericanos de Perú,
Ecuador, Colombia y Brasil. ¿Por qué? Porque justamente en el contexto de este corredor bioceánico amazónico peruano-brasileño vamos a poder llevar nuestros productos al Brasil para poder vender donde existe la real demanda, en millones de unidades, pero no una, no 10, no 100, sino mínimamente 1000 empresas. Claro. 1000 empresas produciendo 1000 artículos del mismo producto, son 1 millón de unidades. Sí podemos producir en millones. Esa es la respuesta inteligente. O sea, estamos llegando ya prácticamente, pero quiero que sea más específico, estamos llegando ya a cómo se organiza este primer foro internacional de clústeres sudamericanos. Así es. Estamos llegando a este punto después de 1 año y medio de haber trabajado en esta propuesta. ¿Cómo logramos esto? El Estado peruano el año pasado dio a través de el presidente de la República de nuestra nación, en el mensaje de la nación, el Plan Nacional de Diversificación Productiva del Perú. ¿Y cuál es el eje fundamental? Es la clusterización como política de Estado. Si tenemos varios clústeres, un clúster, por ejemplo, gastronómico, un clúster agroindustrial, un clúster minero, estaríamos, en vez de estar preocupados por el problema de la minería informal, de la minería informal, de Tía María en Arequipa, por el problema de acá cerca nomás en Cajamarca, con Conga, sería la solución a todos estos inconvenientes sociales. Más bien sería la manera como podríamos permitir que ellos participen, coparticipen y sean los principales beneficiados, y con ellos también la nación peruana. Más impuestos a favor del erario nacional, más ingresos para el Estado, mejora la economía de los propios microempresarios, de los pequeños industriales, y el país sale adelante. Entonces, esa es la respuesta. O sea, me estás diciendo que los clústeres son oficiales, reconocidos por el Estado, apoyados por el Estado, y que son una manera muy eficiente de formalizarse. Por supuesto, y no solo eso, sino que no solo logra la formalización de las MIPES, de las pequeñas empresas, que es en el Perú y aquí en América Latina y en todos los países en vías de desarrollo, los que más aportan al PEA. Aportan casi el 99% del PEA de la nación. O sea, la gran industria aporta poca cantidad de personal laboral para la población económicamente activa. Los que aportan son la pequeña industria, la microempresa, esos empresarios que tienen sus confecciones textiles en sus talleres, su sastrería, su modistería, su artesanía. Ellos son en su casa, en el conjunto, en su propia casa. ¿Por qué? Porque trabaja el hermano, el primo, claro, la sobrina, el ahijado, el vecino. Y es toda una comunidad que trabaja para producir un producto bandera. Por ejemplo, el algodón nativo. ¿Cómo no conocer en el Perú el algodón nativo? Siendo nosotros los únicos que tenemos ese beneficio por nuestro ecosistema, tanto a nivel geográfico como también a nivel económico, pero hay que saber aprovecharlo. El ejemplo más interesante es Atuntaqui. Atuntaqui, un pueblo de personas oriundas, nativas de la localidad, que con tecnología, con computadoras, no para poner de lado a la artesanía, sino para hacer una herramienta que apoye, para mejorar su diseño, para que sea mucho más perfectible, y ellos puedan, con su destreza manual, mostrar al mundo productos de alta calidad cuando lo incorporan a la moda de las confecciones textiles. Esa es la manera como se vende. No es lo que se vende, es la forma como se vende. Y con una marca que sea reconocida al mundo, ¿no? ¿Qué mejor que nosotros por nuestra rica tradición histórica y cultural? Claro. Muy interesante, Valdemar Romero. Ahora, para conocimiento de los amigos y amigas de Destape TV, y en este caso ya de este programa La Voz de las MIPES del Perú, ¿dónde pueden dirigirse a llegar, a llamar para mayor información y para de repente inscribirse tanto en este clúster como en el primer foro internacional de clústeres sudamericanos? Bueno, invito a toda la comunidad
empresarial, de la micro, pequeña industria, a los artesanos y especialmente a nuestras autoridades recientemente electas para que los promocionen, les den esa oportunidad. Aquí queremos trabajar conjuntamente con todas las municipalidades y gobiernos regionales del Perú. A casi todos los hemos invitado inclusive a la Comisión del Congreso de la República de la Micro, Pequeña Empresa y de Ciencia y Tecnología para que ayuden a nuestros empresarios, ayuden a nuestros microempresarios, a nuestros emprendedores. El foro se llama el primer Foro Internacional de los Clústeres Sudamericanos. Se van a realizar del día 16 al 19 de julio del 2015 y pueden llamar al celular 961-530-901. Repito, 961-530-901 o más rápidamente comunicarse al correo electrónico foroclustex@gmail.com. Y acá hay una cosa muy interesante. Cluster se pronuncia con la A la U, claro, porque es un vocablo inglés. Entonces, para poder ubicarnos, foro se escribe clustex@gmail.com. Ahí pueden comunicarse y con el mayor de los gustos estaremos respondiendo, o si no, ingresan simplemente en Google a nuestra página web. Muchas gracias. Bien, entonces tenemos mucho más todavía sobre el tema, pero también tenemos entrevistados, Valdemar, así que vamos a hacer una primera pausa y regresamos con nuestra primera entrevistada. Regresamos en destape.net, la página web de nuestra televisora internacional. Pimentel, Peñafe, Íñigo, Pacora, Olmos, Puerto de Villa de Pomalca, Tumán y la tierra de los brujos. ¡Alas! ¡Oiga! Dice que vive el departamento de Lambayeque con su capital Chiclayo, Montepuirreque. Flor del norte del Perú, aquí Chiclayo, flor del norte del Perú, te brindo mi canción con todito el corazón.